es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Quizás algunos de ustedes estuvieron ayer ahí en Holy Spirit, aquí en Huntsville. Los que no hayan estado, quisiera hacer un pequeño resumen rapidito de lo que vimos ayer, con la idea de que pues estos 3 días que voy a compartir aquí en Alabama, que la diócesis de ustedes de Birmingham, pues quede una idea un poco más completa sobre algunos temas que me parecen muy importantes dentro de la familia y que afectan a toda nuestra sociedad. Quiero iniciar, como dice el día de ayer, desde ahí, retomar un poquito la plática de ayer con una cita de 2 de Timoteo, el capítulo 3, los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, Orgullosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Si se fijan, está describiendo una sociedad más o menos como la que hoy vivimos, una sociedad que pues va francamente pues hacia la destrucción. Imagínense una sociedad donde la gente está llena de egoísmo, de avaricia, que son arrogantes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables. ¿Qué podemos esperar de una sociedad así? Más o menos es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos una sociedad como esta? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de descomposición en la sociedad? Y bueno, pues la respuesta es muy simple. Podríamos encontrar algunas respuestas, pero la respuesta... Gracias, muñeca. Gracias. La respuesta la tenemos pues en que hemos abandonado a Dios. Y este abandono de Dios es el que nos tiene en esta situación. Es una situación que a veces la gente, cuando platico de esto, se siente de alguna forma mal. Voy a hablar hoy de la educación. Y nos podríamos sentir mal de ser de alguna forma causantes de esto. Pero la verdad es que al menos no completamente. El proceso de deterioro en la iglesia es un proceso muy largo. ¿Sí? Casi podríamos hablar que pasado el siglo V empezó un proceso en el que no se evangelizó. Nos fuimos poco a poco, pero a grandes pasos, avanzando en la catequesis nada más. La gente aprendía a rezar, aprendía algunos de los principios de la iglesia, entre ellos pues que tenía que bautizar a los niños, venir a misa, y esto pues se agravó a partir de este tiempo, ya desde antes, pero más en este tiempo, en que la lengua oficial de la iglesia pues fue el latín, una lengua bastante complicada de aprender. En la medida en que el cristianismo fue avanzando y salió de Roma,
se encontró pues con que los pueblos, especialmente pues todo lo que era el norte de Europa y la parte de Asia, pues no hablaban latín y era una lengua difícil de aprender. Entonces, para el catecismo se daba en la lengua, por decir para nosotros, en español. Pero las celebraciones se hacían en latín. Las Biblias estaban en latín, de tal suerte que era muy difícil que hubiera una evangelización. Y así corrieron los siglos, y así llegamos nosotros. Y para muchos de ustedes, pues su encuentro con la iglesia fue el bautismo. Sus papás, sin saber tampoco exactamente qué estaban haciendo, pues sabían que tenían que traerlos a bautizar, y así lo hicieron, y los bautizaron, y nada más. Después, si es que tuvieron suerte de una familia practicante, es decir, una familia que venía a misa, pues empezaron a venir a misa. Los que nacieron antes de 1970, pues a oír misa, porque era en latín. Hasta 1965 empieza el cambio, pero no será sino hasta 1970 más o menos, un poquito antes, por el 68, que rápidamente se dieron a la tarea de ir traduciendo los libros y haciéndolos en español. El primer documento que sale en 1963, pues va a ser precisamente la Sacrosanctum Concilium, en donde se dice que ahora la misa se puede ya celebrar en nuestras lenguas maternas. Pero pasó un tiempo en que todo esto fue permeando, ¿no? Entonces, todos los que nacieron antes de esto, no conocimos nada más que el latín, ¿sí? Con el paso del tiempo empezó esto a venir a la misa, empezamos a tener las misas de frente al pueblo, en fin, cambió la liturgia. Pero seguimos con la idea de que había que venir a misa, porque fueron siglos y siglos y siglos y siglos y siglos de venir a misa. Todavía mi mamá, que en paz descanse, ya siendo yo sacerdote, me decía: mijito, ¿ya dijiste misa? Porque el padre decía misa. Y todavía seguramente entre ustedes, quién sabe si ya en estas nuevas generaciones, pero las generaciones un poquito anteriores todavía dicen: voy a oír misa, voy a ir a oír misa. ¿Sí? Oímos misa, decimos misa. No celebramos la Eucaristía, que es el término correcto. Nos llevaron al catecismo, aprendimos algo. Nos traían a misa los que tuvieron una familia practicante. Y bueno, pues, ¿qué hacía? Se paran, se sientan, se paran, se sientan, se hincan. No sabíamos ni qué responder, aún en español. Todavía hoy, los niños en general no saben qué responder. No sabemos por qué aquí hay 3 escalones, o por qué pues el sacerdote usa diferentes vestiduras. ¿Qué significa la estola, la casulla, el alba, la sotana, las velas? 2 o 3 o 5 o 6, ¿cierto? Pasada la primera comunión, adiós Nicanor. Si acaso, para la confirmación. El resultado de un mundo sin Dios es que nadie nos lo dio. Nadie nos ayudó a evangelizarnos. Y crecimos sin la palabra de Dios. Vean ustedes, levanten los que traen una Biblia en sus manos.
electrónica. Yo uso ya mi Biblia electrónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de todos nosotros. Bueno, 16. Venimos a una reunión eucarística donde el Padre predicó la palabra. ¿Alguno de ustedes recuerda? Di 3 citas dentro de la homilía. ¿Alguno de ustedes recuerda una de ellas? Juan 13, muy bien. ¿Otra? ¿Cuál? Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 6 en adelante. What about you? ¿Por qué? Porque no traemos nada en que apuntar. Porque todavía han pasado 50 años del concilio y todavía seguimos viniendo a oír misa. Por eso el protestante te pone unas trapeadas espantosas. Porque no sabes, no apuntas, no conoces, no la lees. Creo que todos tengan en su casa, porque nos la dieron o en la primera comunión o en cuando nos casamos, pero no la traemos. Hay que traerla a misa. Y junto con eso hay que traer, así como el hermano no trae Biblia, pero trae en que apuntar. Y entonces apunto las citas o apunto algún pensamiento importante. Decía en la homilía que este texto estaba dividido en ¿cuántas partes? En 3 partes. La primera parte que nos presenta que Jesús anuncia que va a morir en la cruz. La segunda parte, los hijos del Zebedeo y su madre que le piden estar a la derecha y a la izquierda. Y la tercera parte, hay que servir, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y decíamos que todas están unidas por un tema que es la muerte, morir para poder servir. Jesús va a morir para servir en la redención. Jesús les dice que beban el cáliz si quieren tener un buen puesto, y al final les dice el que quiera ser el primero, pues tiene que negarse a sí mismo y servir a los demás. ¿Se fijan cuánta enseñanza? Y no nos llevamos nada. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Así decía el canto. Pero es que, si bien es cierto que no tuvimos culpa, porque nuestros padres no nos evangelizaron, si es verdad que nuestros catequistas tampoco lo hicieron, si es verdad que nuestros sacerdotes tampoco lo hicieron, ahora es culpa de ustedes no evangelizarse. Tienen que traer siempre sus Biblias y un papelito donde apuntar alguna idea. A lo mejor la idea era basado, les daba el texto de Filipenses 2, 6 y siguientes, que no, en ese momento no traigo mi Biblia, me lo sé de memoria. Lo apuntas y luego lo vas y lo lees. Y entonces vas a ver cómo dice, ¿verdad? Que siendo Dios,
no mantuvo para sí mismo el privilegio de Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros los hombres, y muriendo en una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio todo nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de Él en el cielo, en la tierra y aún en los abismos. Y entonces dices, híjole, yo tengo que humillarme. Y les decía el consejo, ¿cuál era al final? Querido altar, tú sí me escuchaste, porque estos no. Raza, predico para ustedes, no para las bancas. Que hagamos ayuno, que mortifiquemos nuestra carnita, la piedrita, ¿verdad? Les decía el ejemplo de cuando yo era chiquito. Algunos ayunos que podrían hacer, les dije cuál puede ser. Quitarnos un chocolate, la soda, el refresco, un postre. O sea, mortificar la carnita, siempre quiere papita. ¿Se fijan? Si hubieras apuntado, el Padre nos recomendó hacer ayuno y nos dijo, pueden, 2 puntos. Ponerse una piedra en el zapato. Quitarse al que le gusta el chocolate, a lo mejor hay alguien que no le gusta el chocolate, un dulce, el chicle, las redes, el internet, el videojuego, algo que me quite. Y entonces tu venida a misa ya sirvió y ya te llevaste una cita. Filipenses 2:6. Te la aprendes. Cuando venga un hermano separado, te lo sorprendes. Y le dices, hermano, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Y por qué te quieres meter en mi vida? ¿Qué no ves que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:6? Que te tienes que humillar. Que tienes que ser como Cristo, humilde, sencillo. Me vienes aquí a apabullar, tú estás lleno de sabiduría. ¿Y de qué te sirve la sabiduría si no eres humilde? Ay, Carlito. Una cita. Y además la trabajas tú. Por eso la sociedad está así como dice San Pablo, dice, en los últimos días, no es que se vaya a acabar el mundo, pero ciertamente estamos en un tiempo en que pues vemos cómo se ha deteriorado nuestra iglesia, se ha deteriorado nuestro mundo porque le falta Dios. Y aquí quisiera conectar un poquito, nada más para ver junto con esto, el deterioro que veíamos ayer, de que la mujer ya no se siente mujer. La mujer ya no piensa como una mujer, ya no se quiere casar muchas veces, quiere ser una gran ejecutiva, quiere andar en los aviones, quiere tener un buen carro, una buena casa, los hijos le estorban. El marido a veces también. La mujer, y eso es lo que se promueve, es lo que promovieron en todas partes, ya también hubo en Estados Unidos, un día sin ellas, un día sin mujeres. No es, lo promueven así, pero no es así. Lo promueven para decir, ve, hombre, cuántos somos necesarios, cómo somos necesarias. Y yo, como les decía ahí en mi cuenta de Twitter y en Facebook y en todo donde escribí, les decía, pues solamente un tonto no se da cuenta que la mujer es necesaria en la vida del hombre. Te enfermas y pareces un atenido. Ay, por favor, llama a la fábrica, no voy a ir. No, la mujer con el huerco aquí está barriendo y va al mercado y
Son las fuertes. Las necesitamos. Pues tuiteaba, ni un día sin ellas, ni un día. Porque dice la palabra de Dios, grábensela. Los que tienen que apuntar, apúntenla. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y claro que no es bueno que el hombre esté solo. En esta corrupción de la sociedad, la mujer le quiere decir no al hombre, sino estas feministas locas quieren decirle a la mujer, hermana, date cuenta, no los necesitas. No necesitas al hombre. Un mundo sin mujer, pues lleva rápidamente al fracaso de Dios la creación. Así, simple y llanamente. Ese fue el tema de ayer. Creo que está ahí en el Facebook de Holy Spirit. Para si alguien quiere escuchar el tema de ayer, fue como la mujer hoy se sale del proyecto de Dios y busca su independencia al margen de Dios, al margen de su proyecto y al margen del ser humano, del hombre. Y con eso se crea pues un mundo bizarro, porque la humanidad es hombre y mujer. No podemos entendernos a nosotros sin un hombre y una mujer, porque venimos de un hombre y de una mujer. El mundo no se entiende sin esto. Y no solamente desde el punto de vista de la procreación, sino de la complementariedad. Al hombre le hace falta la mujer y a la mujer le hace falta el hombre, porque los dos formamos un solo ser. Quisiera ahora entonces abocarme un poquito al origen de todo esto. El origen es nuestra familia. Ahí es en donde nacimos y, como dirá muy particularmente San Pablo VI y San Juan Pablo II, van a hablar mucho de la familia como la primera escuela de evangelización. La familia como el primer cenáculo, la familia como el lugar desde donde tiene que crecer la sociedad. Si tenemos una sociedad mala que se está pudriendo, es porque tenemos en el centro familias que no están creciendo adecuadamente, familias disfuncionales, familias en donde Dios no está presente. Y aquí, aunque el texto bíblico lo refiere directamente al hombre, yo quisiera que lo refiriéramos, pues no solamente al hombre, sino también a la mujer, a la pareja como familia. Y quisiera que los que tengan su Biblia y lo quieran leer junto conmigo, y los que no, pues me sigan o lo apunten por ahí. Un texto muy importante. Es del Antiguo Testamento, es del libro de Deuteronomio, es el capítulo 6, el versículo 4 hasta el versículo 9. Se le conoce en Israel como el Shema, porque así es como empieza. Shema es el imperativo de escucha. Dice, Shema Israel, escucha Israel, abre tus oídos, ponme atención lo que está diciendo, ponme atención, te voy a hablar yo, el Señor, escúchame por favor. Shema Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor.
sea, la primera idea es que no hay otros señores, no hay otros dioses. Esta es la verdad fundamental. Jesucristo, Señor de señores, no hay otro. Él es al que escuchamos y Él es al que obedecemos. Porque Señor quiere decir que es dueño. Señor quiere decir que tiene dominio. Señor quiere decir que tiene potestad. Señor quiere decir que Él es el que manda, el que gobierna, el que domina. Y ese nomás tenemos uno, que no es ni el papá, ni la mamá, ni el presidente, ni el rey, ni el ministro, nadie. Un solo Señor. Un solo Señor. Escucha, pueblo de Dios. Tienes un solo Dios. Y a ese Dios tienes que escucharlo. Y enseguida dice lo siguiente, verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento central para toda la humanidad, especialmente para el pueblo de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. A nadie debemos de amar como Él. Por eso Jesús decía, si tu amor no es más grande por mí que por todo lo demás, no puedes ser mi discípulo. No podemos ni siquiera amar más a la esposa, ni a los hijos, y mucho menos todo lo demás. En la jerarquía del amor está Dios. Para los casados, la esposa o el esposo es el segundo valor, no hay nada en medio. Dios, mi esposo, mi esposa. Enseguida, si tienen hijos, los hijos. Enseguida los padres. Y el resto, ahí les sigue. Pero arriba, amar a Dios. Honrar, respetar, obedecer, servir a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Continúa el verso 6. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Enséñaselas continuamente a tus hijos. ¿Qué quiere decir continuamente? Pues eso, ¿verdad? Continuamente, todo el tiempo. Y es tan importante esta instrucción que el siguiente verso la amplía la instrucción. Dice el siguiente verso: enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando estés de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, para que los jóvenes que ya no entienden español me entiendan, porque un día también van a ser papás, always, everywhere, all the time. Pero no lo hicimos. Nos llevaron a misa. Nos enseñaron el catecismo. Poco. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos. Este es el final de la lista de los mandamientos, de los 10 mandamientos y bueno, muchos mandamientos más en Deuteronomio. Es Deuteronomio capítulo
6, verso 4 al 8. Lleva estos mandamientos atados a tu mano para que no se te olviden. Escríbelos también en los postes de las puertas de tu casa. Es decir, hay que aprender esto. Se llama educar en la fe. Por siglos hemos creído que el sacerdote, la religiosa o el religioso, el catequista o la catequista, es el responsable de la educación de los niños. Error. Los responsables son ustedes, los papás. El papá y la mamá, de manera particular el papá, mañana hablaremos del papá, pero hoy hablemos un poco de los esposos como responsables de la educación cristiana de los hijos. Nos preocupamos mucho de la educación de los hijos, mandarlos a la mejor escuela. Claro, pues ustedes no pueden saber matemáticas y álgebra y química y física y geografía. Eso tienen que darlo en una escuela. Pero la fe se recibe en casa. Porque el cristianismo, mis hermanos, no es una doctrina que tengo que aprender, sino un estilo de vida que tengo que adoptar. Un estilo de vida que tengo que adoptar. Predico con mi ejemplo y lo refuerzo con la palabra. Digo la verdad y luego puedo citar a San Juan que dice, la verdad nos hará libres, mijo. Pero primero lo muestro con mi testimonio y luego lo refuerzo con mis palabras. Decía el Papa Pablo VI, San Juan Pablo VI, decía, primero el testimonio, pero hay que apoyar el testimonio con la palabra. Esto implica que la conozcamos. Pero les decía ahorita, nadie trae su palabra. No la conocemos. No la podemos citar, no hablamos de ella. Me decían que es una comunidad bastante asediada por los hermanos separados, que incluso creo que vino ya por aquí un sacerdote o hermano que es apologista, o sea, de la defensa de la fe. ¿Vino Luis Toro aquí? Y después de haber oído al padre Luis Toro en otra en Biblia, se me olvidó. ¿Cómo van a aprender los niños si nosotros no lo vivimos, no lo hacemos? Estas ideas que propone, obviamente no puedo escribir los 10 mandamientos en el marco de mi puerta, ¿va? Por el amor de Dios. Es simplemente decirle al papá y a la mamá, ustedes son los responsables de esto. Tienen que educar a sus hijos en la fe. Imaginen ustedes, para aprender ortografía, los niños vienen a la escuela 5 días a la semana durante 6 años y son unos burros. Si les pongo un examen de ortografía y de español a los grandes, ¿verdad? Porque los chiquillos tendrían que ponerse los de inglés, ¿verdad? No saben. ¿Qué le podemos enseñar a un pobre niño que va a ir, en el mejor de los casos, 3 años al catecismo? 1 hora a la semana.
Y no se trata de aprender conceptos, hermanos, se trata de aprender a vivir. La verdad no es un concepto, es una forma de ser. La honestidad no es un concepto, es una forma de ser. El amor no es un concepto, es una forma de ser. Orar no es un concepto, es una forma de ser. Nos narra el evangelista Marcos en el primer capítulo, apenas empezando su primer capítulo, nos narra cómo Jesús se levantaba muy temprano a rezar, antes de que saliera el sol. Ejemplo. No les dijo, muchachitos, a orar ahorita, órale, mijita, súbete a tu cuarto y reza. ¿No? Lo veían orar. El evangelista Lucas introduce el Padre Nuestro con una petición de los apóstoles. Maestro, enséñanos a orar de la misma forma que Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Porque lo veían orar. Qué maravilla que nuestros hijos nos dijeran, papi, enséñame a orar. Mami, enséñame a rezar. Pero nunca nos ven. Es una forma de vivir. El cristianismo es una forma de existir. Y por eso los padres de familia tienen una tremenda obligación en la educación de sus hijos. Cuando nosotros no educamos en la fe, no vamos a lograr que los chicos la adquieran. Y sin la fe, el niño no va a tener control. Nadie lo tiene. Va a ser fácil presa del pecado. Porque todos nacimos con este problema de egoísmo, de soberbia, de envidia, etcétera, que está en nuestros corazones. Dice el salmista, Salmo 51, verso 5, dice, pecador me concibió mi madre. Así que desde chiquito tengo que empezar con él. Tengo que empezar a enseñarle con mi ejemplo cómo amar y respetar, para que él respete a sus hermanos, para que él respete a sus maestros, para que me respete a mí. Pero tengo que partir de mi ejemplo. Y tengo que partir de mi predicación, para que la fe, que es la que ilumina el alma, que es la que posibilita que el Espíritu Santo que yo recibí en el bautismo, crezca en mí y pueda tener control de mis pasiones. Cuando esto falta, ¿en qué termina? Pues en lo que dije ahorita de la segunda carta a Timoteo. Todo esto que narra el apóstol, ¿no? Egoísmo, avaricia, arrogancia, desobediencia, ingratitud, calumnia, libertinaje, despiadados, enemigos de lo bueno, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene? Viene del corazón del hombre que no tiene control. Y la fe, dice San Pablo en el capítulo 10, en el verso 17 de su carta a los Romanos, dice, porque la fe viene de la predicación. Por eso Dios, imagínense, estamos hablando del Antiguo Testamento. Este texto que les leí del Deuteronomio probablemente se escribió en el siglo 8 o 9 antes de Cristo. Y ya desde ahí el pueblo tenía que saber que es su obligación trabajar con los niños. La mamá trabajaba hasta los 8 años
era la que le enseñaba a leer al niño y leía sobre algunos pasajes, algunos textos de la Sagrada Escritura y otros que tomaban de algunos libros espirituales de los judíos, ¿verdad? Como el Talmud y otros. De ahí aprendían. Después de los 12 años, era responsabilidad del papá. Ahora el padre de familia lo iba a enseñar porque a partir de los 12 años el niño ya podía ir a la sinagoga, donde se leía la palabra y se explicaba. Después el papá en casa ampliaría la información. Y por eso el judío se formaba, pero cañón. Nosotros. Es triste que el 80% de las gentes que hacen todo esto que dice San Pablo sean católicos. Porque no tienen control de su vida. Porque no fueron instruidos por sus padres. Porque no fueron llevados a una convicción profunda de ser cristiano. Porque nadie les enseñó a rezar. Si acaso algunas oraciones, pero de eso, a orar dice, Señor, Maestro, le dicen a Jesús, enséñanos a orar, a tener comunicación con Dios. El rezo es la oración más primitiva, es lo que hace un niño, está bien que un niño rece, pero de ahí tiene que ir avanzando hacia la oración, tiene que ir avanzando hacia el contacto con Dios, tiene que ir avanzando para poder tener un diálogo y una comunicación efectiva y afectiva con Dios, para que Dios pueda, a través del Espíritu Santo, tener control de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra envidia, etc. Vean qué importante es esto. Queremos cambiar el mundo. No nos gusta, a mí no me gusta el mundo que vivimos. Leí un artículo, ahora que todo esto pues ha dado mucho revuelo al tema del feminismo y todo este tipo de temas. Leí un artículo que me gustó mucho, vi un artículo que me gustó mucho que decía, lo que tenemos no son hombres machos, sino tenemos hombres malos. También tenemos mujeres malas. Nada más que la mujer es más sensible y el hombre es más insensible, porque el hombre viene de la tierra y la mujer viene del corazón del hombre. Cuando Dios hizo al hombre, tomó barro y lo construyó. Para construir a la mujer tomó un pedazo del hombre y construyó a la mujer. Entonces el hombre con mayor facilidad tiende para el monte. Y eso lo hace malo. Lo hace más malo que la mujer, aunque la mujer también puede llegar a ser muy mala. Pero hay hombres malos. No hay machos, hay hombres malos. El hombre tiene que ser viril, tiene que ser arrojado, fuerte y poner orden en la casa. Donde no hay orden, se convierte todo en un desorden. La mujer, siempre cuando buscan, ¿qué buscan? Hombre fuerte, sí, ¿no? O buscan un pelele. Un pelmazo, ¿no? Sí, mija, lo que tú digas, ¿cómo no? Ay, Carlitos, hasta miedo me da. Hay hombres malos. ¿Dónde se formaron esos hombres malos? Pues en nuestras casas. ¿De dónde creen que vienen los sicarios? ¿De Venus o de dónde? De Júpiter han de venir estos desgraciados. No, hermanos, vienen de nuestras casas. Muchos de estos infelices matones estuvieron un día sentados en una banca como esta, en una iglesia.
Muchos de ellos estuvieron en una banca escuchando a un catequista que no sabía ni de qué se trataba la vida, repitiéndoles ideas sin tener profundidad en su vida cristiana. Vienen de familias desintegradas, donde ni el papá ni la mamá tuvieron tampoco la oportunidad de conocer a Dios, y se perdieron. Y su corazón les ganó, y se convirtieron en hombres muy malos. Por eso el Señor invitaba ya, imagínense, estamos hablando hace 10,000 años. Ya les decía a la gente, pónganse las pilas. 3,000 años, hace 3,000 años. Pónganse las pilas, hermanos, eduquen bien a sus hijos. Edúquenlos en el temor de Dios, en el amor a Dios, en el respeto a Dios. Y junto con eso, en todo lo que compete a Dios, enséñenles a obedecer a Dios. Y Dios se expresa a través de la Sagrada Escritura. Se expresa a través de su palabra, de estas normas maravillosas que nos ha dado para que la convivencia humana sea perfecta. La humanidad, después de Jesucristo, que trajo el Espíritu Santo, debía de volverse a convertir en el paraíso donde estaban Adán y Eva, donde Adán respeta a Eva, Eva respeta a Adán, donde los hijos respetan a los padres, donde todo se vuelve armonía. ¿Y qué hemos hecho? Porque este principio rector, dado hace 3,000 años, no lo hacemos. Y por eso nuestra sociedad está así. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a educar a los niños, a los jóvenes. No con sermones. No. Con la palabra, sobre todo el adolescente, pues que va empezando a entender parte de esto, tenemos que ayudarles a ver la importancia que tiene la palabra de Dios en su vida, para que ellos la acepten en su vida, no por imposición, sino por decisión. El hombre acepta lo que le parece bien a su inteligencia. Decía Santo Tomás de Aquino en una de sus sentencias, decía: appetitus sequitur bonum. El apetito, el deseo, sigue a lo bueno. Si el adolescente no ve bueno algo, no lo va a hacer. Él tiene que tomar la decisión. Si él no la toma y la toman ustedes por él, 2 cuadras adelante la va a aventar. Él tiene que decidir y tiene que convencerse que seguir a Dios es bueno. ¿Y cómo va a ver que Dios es bueno si no lo ve en nosotros? Si no quiere ser como su papá o como su mamá, la niña. Ahí en México, en Monterrey, tengo un colegio. Y para uno de los días del padre le regalamos a todos los papás una camiseta que decía: quiero ser como Jesús porque mi hijo quiere ser como yo. Y es verdad. Pero a veces nos resulta lo contrario. No quiero ser como mi papá porque mi papá le pega a mi mamá, nos pega a nosotros. Nunca está en la casa, se emborracha, se droga. A ver, convéncelo. Y luego dice que es cristiano, que es católico. No, pues ya terminó de regar el tepache. No, pues si eso es así, termino con una cita. Con un episodio de mi vida. Cuando yo estaba en el seminario, en el primer año nos llevan a dar catecismo a los lugares pobres. Y entonces yo siempre con esta misma idea de evangelizar, de hacerles ver
pues lo maravilloso que es ser cristiano y todo esto, pues preparé un tema sobre el amor de Dios para los niños. Era mi primera reunión con ellos, eran como unos 10 chiquillos. Y entonces, pues les estuve hablando del amor de Dios y que tenemos un Padre que nos ama, etcétera, etcétera. Les digo, para que me entiendan, pues Dios es como tu papá. Pensando yo en mi experiencia, ¿verdad? Pero no es la experiencia de todos. Y entonces un niño me dijo, uy, pues si Dios es como mi papá, ya me fregué. Imagínense. Si Dios es como mi papá, esto no tiene ya ningún sentido. Es tiempo de hacer cambios en las familias, hermanos. Pequeños. Como ayer les decía, es necesario que la mujer regrese a su casa, porque es el centro, es el eje, es la educadora por excelencia. Es de donde tomamos la ternura, el amor, la comprensión, la entereza, la tomamos de la madre, no del padre, niños y niñas. Y si no tenemos una madre en el hogar, no tenemos de dónde tomarla, porque internet no me la va a dar, ni tampoco la guardería me lo va a dar, ni tampoco mis abuelos me lo van a dar. La mujer tiene que regresar a la casa, bajo diferentes patrones. No quiere decir que vamos a regresar como era hace 100 años o 50 años. No, hay que buscar nuevos modelos, hay que implantar nuevas formas. En todo crecemos, en todo progresamos, siempre vamos como seres humanos encontrando la forma de lograr lo que queremos. Ya llegamos a la Luna, llegamos a Marte. Lo que nos hemos propuesto lo logramos. Tenemos que proponernos que la mujer regrese en una dinámica diferente, a través del work office, a través de ¿cómo se llama? Del office home, ¿cómo se llama? Home office, que hacen trabajo en su casa, con las computadoras, etcétera. Haciendo otra serie de cosas, trabajando las mañanas, en la tarde, teniendo part-time, en fin. ¿Cómo? Hay que encontrar la forma, pero hay que empezar a hacer diferentes cosas, y lo primero que tenemos que hacer es cambiar mi mentalidad. Ayer les decía, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de las mujeres y decir, mujer, tienes que regresar a casa. ¿Cómo? No sé, pero si no empiezo cambiando la mentalidad, nunca se va a dar. Y hoy les digo, hermanos, tenemos que empezar a educar la fe en la casa, no dejársela al padre, no dejársela al catequista. Probablemente muchos de nosotros no tenemos recursos porque no fuimos educados. O sea, lo único que acaso a lo mejor tienen es el catecismo. Pero hoy tenemos internet que usamos para 1000 cosas. Yo tengo una página de evangelización. No puedo venir, se me dificulta, estoy muy lejos, la noche, la seguridad, qué sé yo. Pues por internet, www.evangelizacion.mx. Ahí te evangelizas. Es que batallo con el internet. Bueno, pues entonces vente aquí a la parroquia. Evangelízate, para que luego puedas evangelizar a tus hijos, para cambiar la sociedad. La sociedad no va a cambiar si Dios no regresa al corazón de la mujer, del hombre, de la familia. No va a cambiar. Podremos cambiar de presidentes, podremos cambiar de regímenes, podremos hacer todos los cambios exteriores que quieran. No va a cambiar. Podremos traer 1000 policías, soldados que nos persigan y nos vigilen continuamente. No va a cambiar. Porque lo que está descompuesto es el corazón del hombre. Necesitamos que Dios regrese al corazón del hombre. Y con eso las cosas automáticamente se van a ir componiendo. Así que pues la tarea de hoy es ver cómo podemos empezar a trabajar nuestra propia evangelización como adultos y en la medida de lo posible pues tener reuniones con los hijos, hablar de Dios en la casa. Empezás quizás haciendo oración a la hora de la comida, a la hora de la cena, procurar la reunión espiritual en casa,
traer nuestras Biblias, invitar a los niños también a que traigan su Biblia, en fin, hacer que Dios pueda entrar al corazón nuevamente de nuestras familias. Si hacemos esto, créanmelo, hermanos, vamos a cambiar nuestra sociedad. Quizás no tan rápido como quisiéramos, pero el cambio se va a dar, porque lo único que necesita el hombre es regresar a Dios para que todo cambie. Cooperemos todos, seamos parte del cambio y no parte del problema. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué pasó esto? Gracias, Padre. En nombre de la Iglesia, porque estamos en la Iglesia de Jesucristo, y en nombre de nuestra comunidad de la Santa Cruz, le agradecemos a usted, Padre, la generosidad de venir, de acompañarnos, de regalarnos su tiempo y sus enseñanzas, que yo sé que nos van a hacer mucho bien para nosotros y para nuestras familias. Dios le pague y Dios le bendiga. Gracias a ustedes por venir también en esta noche. Que el Señor les bendiga y una feliz noche para todos. Vamos a rezar. Vamos a rezar un Ave María para terminar y les doy la bendición. Decía San Bernardo, un rosario antes y uno después, pero ya es muy tarde para rezar un rosario, lo rezan en su casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Échenle ganas, pórtense bien, no coman tierra.